Muy buenas a todos, soy Adam Martín. El vídeo de hoy está dedicado a una nueva iniciativa que empecé la semana pasada en mi página de Facebook. Consiste en una serie de ejercicios destinados a aprender a modelar. Lo que voy a hacer es que cada semana voy a subir en mi página de Facebook una pieza para que las personas que quieran aprender a modelar y que estén interesadas en intentarlo, pues modelen esta pieza. Estas piezas van a empezar siendo muy sencillas, como esta, que ya hemos visto la semana pasada, que es muy básica, y van a ir planteando retos con una dificultad cada vez mayor. Por ejemplo, en esta pieza, pues el reto era hacer esta hendidura sin que tuviéramos distorsión, por ejemplo, y controlar la curvatura de nuestra pieza con unos chamfers y cerrar el cilindro con quads. Un reto muy básico, pero que si estamos empezando a modelar, pues puede ser interesante. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo modelaría yo esta pieza. Siempre recordar que modelar se puede modelar de varias maneras, no hay una sola solución para modelar una pieza. Y al final del vídeo, pues veremos la pieza de la semana que viene para que si estáis interesados podáis participar en estas actividades. Aquí tenemos nuestra pieza y antes de ver cómo he decidido modelarla yo y de modelarla de forma rápido, pues lo que vamos a ver es cómo solucionar los retos que plantea esta pieza, que como hemos dicho antes son estas hendiduras, las tapas con quads y pues saber que para controlar la curvatura necesitamos chamfers. Cuando tengamos piezas curvas, no necesariamente tiene por qué ser un cilindro, pero cuando tengamos cualquier curvatura, lo primero que tenemos que pensar es qué resolución necesita esa curvatura para que cuando metamos los detalles que tenemos que meter no nos aparezca pinch o ese efecto desagradable que aparece en la subdivisión. Por ejemplo, en este caso, en el cilindro, si esta es una pieza con 16 subdivisiones, si nosotros intentamos con 16 subdivisiones solucionar esta pieza, modelar esta pieza, con lo que nos vamos a encontrar es con este tipo de problemas. No tenemos resolución suficiente como para que el suavizado sea correcto y nos van a aparecer este tipo de problemas. Y en realidad va a ser muy difícil eliminarlos a menos que aumentemos la resolución de nuestra pieza. Luego, el primer reto con el que nos encontramos aquí es decidir qué resolución base necesita nuestro cilindro. En este caso, yo considero que con menos de 32 es muy difícil conseguir un buen resultado. Aquí tenéis la pieza con 32 subdivisiones, por ejemplo. Si os fijáis, conseguir que en esta zona de aquí tengamos estas aristas duras, lo que significa es que vamos a tener que introducir en alguna parte de nuestro cilindro un punto de tensión o dos puntos de tensión. Ya todo esto lo hemos visto en los tutoriales de modelado, ¿de acuerdo? No lo voy a volver a explicar. Entonces, podemos solucionarlo de esta manera, conectando aquí este loop y generando así este punto de tensión en esta zona de aquí. Vamos a ver qué pasa cuando lo subdividimos. Como veis, ahí tenemos un punto de tensión y no es un mal resultado, pero casi siempre vamos a tener ahí ese problema. No sé si se puede apreciar bien en el vídeo, pero tenemos un poquito de deformación en nuestro suavizado. Si queremos utilizar esta metodología, podemos hacer una cosa que es, en lugar de 32, utilizar, por ejemplo, 64 caras, y entonces muy probablemente pudiéramos solucionar nuestra pieza de esta manera. Yo voy a intentar resolverla con 32, ¿de acuerdo? Que es esta otra versión de aquí. Básicamente he decidido utilizar pentágonos para que el punto de tensión se calcule automáticamente por parte del Turbo Smooth y se ponga en una posición óptima, por así decirlo. Y de esta manera, pues si os fijáis, tenemos una pieza que no tiene distorsión. Entonces vamos a ver cómo podríamos modelar esta pieza. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro cilindro y decidir cuántas caras va a tener. Y yo he visto que con 32 como mínimo, si no, no voy a tener suficiente resolución. Lo vamos a transformar en evitable poly. Y ahora aquí ya podéis utilizar pues la técnica que vosotros prefiráis. Yo, por ejemplo, voy a empezar así. Otra cosa importante de esta pieza es que tiene dos simetrías, ¿de acuerdo? Si os fijáis bien, puede que nosotros modelemos solo una cuarta parte de la pieza y luego la repitamos 4 veces para obtener el mismo resultado. Eso nos va a ayudar sobre todo a ahorrarnos tiempo. Otra cosa importante que tiene esta pieza es que esta hendidura es recta, de manera que si nosotros queremos hacer esa hendidura recta, tenemos que hacer algo aquí con estas aristas, ¿de acuerdo? Tenemos que moverlas para ponerlas rectas.
Para hacer este movimiento podemos hacerlo de varias maneras. Podemos utilizar la limitación del constraint de edge, de manera que cuando movamos, por ejemplo, estos vértices se muevan solamente a lo largo de esas aristas. Podemos también, por ejemplo, utilizar otra herramienta que tiene la malla poligonal. Podemos crear, imaginaros, una línea de referencia que nos va a ayudar simplemente a realizar un corte. Y ahora podemos utilizar la herramienta Quick Slice, por ejemplo, para generar un corte en nuestra pieza. Y podríamos borrar esa otra parte de nuestra pieza que no nos interesa. En definitiva, tenemos que encontrar una manera de que este corte sea recto. Ahora ya, por ejemplo, vamos a borrar las partes de nuestra pieza y nos vamos a beneficiar de que esto sea simétrico para tener que trabajar un poquito menos. Vamos a introducir aquí unos cortes, por ejemplo, y vamos a borrar estas caras de aquí. Y ahora utilizando, por ejemplo, Bridge, pues vamos a juntar estas y Cap para tapar este hueco. Esto nos va a dar la estructura básica de nuestra pieza. Vamos a usar simetría, por ejemplo, 2 simetrías. Y vamos a colapsar esto. Y ahora pues vamos a repetir un poco lo que tenía yo en la pieza, que era pues tenemos aquí unas aristas así y otras así. Y ahora nos falta nada más que tapar nuestro cilindro con quads. Ya vimos cómo se hacía esto en los tutoriales de modelado, pero lo voy a repetir rápido por si acaso pues alguien se ha olvidado o no ha tenido ocasión de ver esos tutoriales. Podemos seleccionar, por ejemplo, un plano. Vamos a hacerlo de 8×8. Lo vamos a crear aquí. Y con Attach vamos a unir este plano. Y ahora con Bridge nos vamos a encargar de que nuestro plano pues se suelde con nuestra pieza. Vamos a usar Bridge y ahora simplemente podemos seleccionar, por ejemplo, estos polígonos y utilizar Relax para que vayan a una posición un poquito más natural. Y con eso habríamos hecho pues las tapas de este cilindro. Una cosa que podéis hacer si no queréis repetir el proceso completo en la parte de abajo del cilindro es, por ejemplo, seleccionar por ángulo estas caras de aquí y simplemente las vamos a clonar, por ejemplo, las vamos a llevar a la parte de abajo. Con Snap en 3 dimensiones las vamos a colocar alineadas con estas aristas de aquí. Le damos a Flip porque si estas caras están con las normales mirando hacia adentro y estas caras están con las normales mirando hacia afuera, no voy a poder soldarlas y voy a tener problemas. De hecho, dejadme que os muestre cuál sería el problema. Si las caras están mirando hacia adentro e intento soldar esto, pues me va a pasar esto. Sin embargo, si yo le hago flip a estas caras y lo sueldo, pues no voy a tener ningún problema. De esta manera, pues me he ahorrado un poquito de trabajo. Y ahora simplemente, pues vamos a hacer un ring y vamos a hacer esto un poquito más grande. Y aquí vamos a meter unas aristas de soporte, o sea, aquí también. Y la parte más difícil de esta pieza, que ya os digo, esta es una pieza muy sencilla, pero que si plantea algún reto es conseguir que estas aristas de aquí sean duras sin deformar la curvatura de nuestra pieza. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues yo normalmente prefiero hacerlo con pentágonos, a mí es lo que mejor me funciona. Y para eso lo que podéis hacer es, por ejemplo, seleccionar estas dos de aquí, usar un chamfer de más o menos el radio que vosotros estéis buscando, dependiendo de lo afilada o suave que queréis que esté esa parte de la pieza. Y ahora simplemente voy a borrar la mitad de la pieza. Y ahora simplemente pues podéis seleccionar estas y también estas de la esquina. Y voy a utilizar Quad Chamfer. Podríais utilizar el chamfer normal, la diferencia sería que con Quad Chamfer pues nos resulta un poquito más rápido porque no tenemos que arreglar las zonas donde se unen varias aristas. Ya lo expliqué también en los tutoriales sobre modelado poligonal. Y ahora simplemente colapsamos y podemos arreglar esta parte de la pieza que ha quedado un poco mal. Vamos a solucionarlo por fuera y también tenemos que solucionarlo por dentro. Y con esto ya tendríamos en realidad modelada nuestra pieza. Ahora simplemente la vamos a duplicar con una simetría. Colapsamos. Y es importante cuando tengáis piezas como esta, por ejemplo, donde hay
diferencias de densidad, que introduzcáis algunos loops de soporte. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, vamos primero a suavizar esta parte de la pieza. Yo voy a introducir algunos loops de soporte, por ejemplo, pues aquí abajo. No sé qué pasa que no está funcionando los atajos de teclado, pero bueno, lo hacemos a mano. Voy a introducir unos loops de soporte aquí abajo, por ejemplo. Lo que ocurre si no tenéis loops de soporte es que el cambio de curvatura es demasiado brusco y se puede abombar, por así decirlo, vuestra pieza. Es mejor que introduzcáis estos loops de soporte cuando haya cambios en la curvatura, simplemente, para garantizaros que mantenéis la línea recta. Estas de aquí y estas de aquí también les voy a meter un quad chamfer de 0,5, por ejemplo. Colapsamos y simplemente vamos a meter también aquí unas aristas extra, por ejemplo aquí y aquí también, y por último aquí. Y ahora vamos a meterle un Turbo Smooth para ver cómo sería nuestra pieza. Vamos a aplicarle un material de modelado que nos permita, sobre todo para poder ver los especulares y ver si tenemos alguna deformación extraña en nuestra pieza. Y como veis, pues parece que la pieza está funcionando bastante bien, no tiene muchas imperfecciones. Como os digo, si quisierais todavía mayor resolución, podríais añadirle 64. Es importante que tengáis en cuenta esto de la resolución, porque cualquier detalle que queráis añadir a vuestra pieza va a ser imposible si no tenéis suficiente resolución. Imaginaros, por ejemplo, que ahora queremos hacer aquí un círculo, como un redondel. Pues ahora, como tenemos suficientes, seguramente va a resultar muy fácil hacerlo. Vamos a intentarlo, de hecho. Dejarme añadir aquí unas cuantas aristas. Y yo quiero añadir, por ejemplo, un círculo aquí dentro. Una cosa que voy a hacer para conservar la curvatura exacta de mi cilindro y no perderla de ninguna manera, pues en este caso voy a crear un cilindro, por ejemplo. Le voy a decir a este cilindro que tenga 8 caras. Y ahora esto lo podríais hacer o con booleanas, que es una de las opciones que ya vimos en el tutorial, o lo podéis hacer con cut, por ejemplo. Utilizando como referencia esta pieza que acabáis de crear aquí, simplemente creáis vuestros cortes. Y para cortar las caras internas que tenemos aquí, una cosa que podemos hacer, bueno, lo podemos hacer de muchas maneras, pero una cosa que podemos hacer, por ejemplo, pues es seleccionar nuestras caras internas. Yo las voy a hacer un detach, un flip, y ahora simplemente las voy a seleccionar. Voy a seleccionar mi geometría de referencia y ahora voy a poder cortar también esta pieza con total facilidad. Dejarme ver que me asegure de que esto está correctamente. Y vamos a cortarlas. Ya podemos prescindir de nuestra pieza de referencia y aquí tendríamos pues un orificio. Y ahora simplemente pues volvemos a añadir este pedacito que hemos creado aquí con attach a nuestra otra pieza. Seleccionamos estos vértices de aquí y le damos a weld para que se suelden. Aquí, por ejemplo, pues veo que ha fallado el corte, lo puedo solucionar de esta manera. Y puedo borrar también estas caras de aquí. Y ya podría con un bridge conectar esas dos partes del cilindro. Aquí, por ejemplo, una cosa que suele hacer mucha gente para conectar este tipo de detalles es esto. Depende mucho de cuánta resolución tenga la pieza. Esto a veces funciona y si eso no funciona, lo que podéis hacer pues es, en lugar de eso, usar pentágonos, que sería en este caso de esta manera. Conectamos de esta manera y generamos pentágonos. Aquí es importante que penséis que, evidentemente, si yo introduzco aquí unas aristas extras y el pentágono lo genero en esta zona, lo que estoy haciendo es que aquí estoy añadiendo más resolución en la curvatura y por lo tanto ya no voy a mantener la curva de mi cilindro, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas las tenéis que pensar cuando modeléis piezas de este tipo. Y vamos a terminar el trabajo.
Y ahora por último vamos a añadir aquí unas aristas de soporte. Y vamos a aplicar un Turbo Smooth. Y como veis hemos insertado un agujero en nuestra pieza y como teníamos suficiente resolución, pues no presenta grandes problemas. Si no tuviéramos suficiente resolución, aquí tendríamos un gran desastre. Por eso siempre la lección que creo que podemos sacar de esta pieza es que cuando tenga superficies curvas tengo que pensar antes de ponerme a modelar cuánta resolución necesito en la curvatura de esta pieza para poder añadirle los detalles que tenga. Porque el resto de cosas serán muy sencillas, como habéis podido ver. Ahora que ya hemos visto cómo modelar esta pieza de la semana, lo que vamos a hacer es que os voy a proponer unas nuevas piezas para modelar a lo largo de esta semana. Básicamente la importante aquí sería que modelarais esta, que es, como veis, es una tuerca. Los retos de esta pieza, ¿cuáles son? Pues primero, pasar de la topología que tenemos aquí de 6 caras a una topología cilíndrica en la parte de arriba y en la arandela, y cómo resolver esta espiral que tiene nuestra tuerca. Básicamente consiste en controlar la forma de nuestra pieza y pues veis que varía mucho. Aquí tenemos 6 caras y aquí de repente tenemos un círculo y además tenemos algunas zonas especialmente duras en nuestra pieza. Este sería el reto de esta semana. Tengo preparadas 3 por si acaso pues alguno de vosotros os parece que hacer una es muy fácil y la termina muy rápido y quiere continuar con el reto. Esta sería la otra pieza que os propongo, que es lo mismo, también tiene el mismo reto, que consiste en, nosotros partimos de una geometría que es circular y vamos a ir a una geometría que es cuadrada. Y luego además, pues ya como guinda, le hemos hecho aquí unos orificios para, por si os queréis complicar un poquito más la vida. Entonces, estas son las piezas que yo os propongo para esta semana. Voy a poner la fotografía y las referencias en mi página de Facebook. La idea es que durante la semana, cuando tengáis un rato libre, intentéis modelar la pieza y pongáis vuestros resultados y vuestras dudas en un post que abriré para esta actividad en mi página de Facebook. Acordaros de no poner la geometría por si acaso alguna persona quiere aceptar este reto, pues para que no le deis muchas pistas. En la descripción de este vídeo podéis encontrar el enlace a mi página de Facebook donde podréis encontrar la información del reto de esta semana. Me gustaría ir creando nuevos retos, no solo de modelado, sino quizá también estoy pensando en actividades de materiales o de substancias, y según vaya teniendo un poco más de tiempo, me gustaría irlos desarrollando. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este canal, me encantaría que os suscribierais y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.